Buenas tardes. Bueno, vamos entrando. Bueno, vayan pensando si tienen alguna pregunta. Después vamos a hacer el trabajo práctico. Después hacemos un repaso de la clase anterior. Y después encaramos el tema próximo. Sigue siendo Kant el tema, ¿no? Bueno, escucho preguntas entonces, si hay. Buenas tardes, Silvina. Bueno, esperemos unos minutos, somos 29. Buenas tardes. En el origen éramos 248, o sea que de los 248, el segundo trabajo práctico entregaron, el último trabajo práctico entregaron 136. O sea que en el camino han quedado la mitad, prácticamente la mitad. Bueno, como saben, esta clase se termina, se graba en mi disco, yo la subo a YouTube y de YouTube la paso a nuestra página web. En la página web están todas las clases. Eso supongo que lo saben. Bueno, empiezo con el trabajo práctico, ¿les parece? ¿O espero unos minutos más? Esperamos. Hola, buenas tardes. Sí. Profe, a mí el resultado del trabajo no me llegó. Todavía no lo entregué. ¿Ustedes creen que sofrar y hacer botellas no es tan fácil? Tengo bueno, además de Lomas, tengo otros trabajos más. Tengo que atender. A ustedes no los desatiendo en absoluto. Pero No, perdón, pensé que no me mal había llegado. acostumbrados a que yo a veces soy muy exigente conmigo mismo, ¿no? Pero esperen un poquito porque yo tengo que verificar, por más que la corrección es automática, yo igual me fijo a ver si están o no bien, porque, bueno, me tomo un tiempo, tomo 10 o 12 exámenes, y los verifico a ver si están bien o no, para tener una... Y después hay que trabajar, todo eso se trabaja, no sé si lo conocen, en una base de datos que se llama Access. Todo eso está hecho con programación, no es... son todos programas los que están hechos, los que toman los trabajos prácticos, los que los ingresan. Miércoles. Bueno. Profe, ¿y podremos hacer como la clase pasada? Porque ya que en realidad usted nos enseñó que no es tan importante la nota, sino saber cómo justificamos porque es verdadero o falso. Ahora mismo. Ah, genial, gracias, profe. Ahora Profe, revisamos el trabajo práctico, ¿sí? Profe, ¿y existe la posibilidad que el trabajo anterior y bueno, cuando haga la corrección de este nos envíe como usted nos hace las justificaciones para poder orientarnos más en el estudio? Vos querés hacerme trabajar, pero escuchame. Perdón. Está bien. Es verdad, nos malacostumbró. Claro, profe, porque eso nos sirve a nosotros para, en el momento del parcial, ayudarnos a guiarnos a dónde apuntar en la lectura. Y es por los resultados, tanto el trabajo 6 como el 7, el promedio fue más de 7. O sea que no... Están bien, parecería que estamos bien encaminados, si bien los trabajos prácticos, como son
con 2 opciones nada más. O sea, el problema es cuando tenemos 4 respuestas y 3 bien, ¿no? Eso es bastante, se complica más, ¿no? Pero fíjense además que los trabajos prácticos están exclusivamente basados en la clase, en lo que dimos, ¿no? Eso fue tomar una sugerencia que hizo Pérez, se llama, no me acuerdo el nombre, de que el trabajo práctico sea orientado por la clase, ¿no? Bueno, después lo paso, ¿sí? Lo respondo. El espacio, en tanto es una intuición, tiene su origen en la experiencia. Falsísimo, falso. Que sea una intuición no quiere decir que se base en la experiencia, porque hay intuiciones puras, como el espacio y el tiempo. La segunda es exactamente igual, ¿no? Tiempo y espacio en ellos son lo mismo. La tercera, ante la afirmación debe existir una capacidad cognoscitiva capaz de elevar lo particular a universal. La capacidad cognoscitiva que puede llevar a cabo tal elevar es la sensibilidad. Falso, la sensibilidad es pasiva. Recuerden el ejemplo de voy a regar las plantas y confundo una serpiente con una manguera. Y preguntábamos, ¿quién se equivocó? Y la sensibilidad no se puede equivocar porque es pasiva. Lo único que se puede equivocar es el entendimiento que interpreta de un modo inadecuado una afección sensible. 4. El espacio es una representación que pertenece a las cosas y no a nuestra manera de conocerlas. Falso. Esto es, el espacio y el tiempo, en tanto contenidos trascendentales, pertenecen al sujeto y no a las cosas. Quinta, la estética trascendental busca invariantes, tanto que tales pueden ser trascendentales. Verdadero. Esto, bueno, en el repaso vamos a ahondar más en esto, pero lo que hay que tener en cuenta aquí es que el procedimiento que sigue Kant para detectar la existencia de nociones trascendentales es su invariabilidad. Esto es, el tiempo y el espacio permanecen siempre idénticos a sí mismos, independientemente de cuál sea el contenido, o sea, independientemente de la afección sensible, que puede ser visual, táctil, ¿no? 6. Empiristas y racionalistas coinciden en la concepción realista del conocimiento. Verdadero, eso lo dice Carpio. Recuerden que la palabra real viene de res, que en latín significa cosa o asunto. 7. El dato sensible que notifica la percepción es lo determinante en lo que hace a la constitución del sentido de aquello percibido. Falso. Recuerden que la sensibilidad no otorga sentido. El sentido viene totalmente dado por el entendimiento. La sensibilidad sin entendimiento no son más que rapsodia de sensaciones. Recuerden eso. Había una pregunta, o no sé si había una pregunta de trabajo práctico anterior que decíamos, sin entendimiento, ¿cómo sería la realidad? Un caos. Caos. Lo que necesitaría es que me hagas un recibido con factura de... Siguiente, por favor, Mariana o alguien tiene el micrófono abierto, por favor. Y bueno, hasta acá está. Si en nuestro conocer estuviera inhibido el entendimiento, el mundo se aparecería como una rapsodia de sensaciones. Verdadero. Lo dije recién. Siendo la sensibilidad pasiva, le cabe al entendimiento a través de conceptos tener un papel esencial en lo que hace a la constitución del objeto a conocer. Verdadero. La sensibilidad, siendo pasiva, no otorga sentido. Simplemente ubica las cosas que nos afectan, si son espaciales, delante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha, y si son temporales, son permanentes, sucesivas o simultáneas. 10. El dato sensible es interpretado por el entendimiento y así da consistencia al objeto. Verdadero, por todo lo que hemos dicho. O sea, si quieren tener un esquema, las 4 primeras son falsas. Las 5 y 6 son verdaderas. Las 7 falsa, 8, 9 y 10 verdaderas.
Bueno, seguimos. Repasemos entonces la clase anterior. En la clase anterior arribamos y concluimos con la estética trascendental. ¿Por qué las dos primeras son falsas? Lo acabo de explicar. El espacio, en tanto es una intuición, tiene su origen en la experiencia. Falso. ¿Por qué? Porque el espacio y el tiempo son intuiciones puras y no corresponden a las cosas, sino a nuestra manera de conocerlas. Eso es un corolario de la revolución copernicana. ¿Qué dice la revolución copernicana? Que el asunto del conocer no está tanto en las cosas como en nuestra manera de conocerlas. O sea, en determinadas estructuras independientes de la experiencia que hacen posible que haya cosas. Bueno, ahora me perdí. Arribamos entonces la clase anterior a la estética trascendental y concluimos con la estética trascendental. ¿Por qué hay una estética trascendental? Porque hay sensibilidad. Esto es, en el análisis de nuestro conocimiento que hace Kant, determina la existencia de una capacidad cognoscitiva que él llama sensibilidad, y que la definimos como la capacidad de ser afectados. Esto es, a través de la visión, a través del olfato, a través del oído, a través del tacto y a través del gusto. El mundo se nos presenta a través de los sentidos. Pero ese dato que la realidad nos aporta obtiene su sentido no de la sensibilidad, sino del entendimiento. Esto es otra vez lo mismo de voy a regar las plantas y... Bien. Primero, la sensibilidad es diferente para compararla, ¿no? En Platón que en Kant. En Platón, el conocimiento sensible es una forma diluida, deteriorada del conocimiento racional. Esto es, exhibe una forma subsidiaria, una forma relativa, una forma dependiente, una forma degradada. Eso es, no es lo mismo el original que la copia. Tenemos la idea de caballo y tenemos los caballos reales. La idea de caballo es inmutable, los caballos reales nacen, crecen, se desarrollan y mueren. ¿Sí? El mundo sensible para Platón es una forma diluida, deteriorada, caída del mundo inteligible. Bueno, eso es la diferencia fundamental en Kant respecto de Platón. El mundo sensible, o el orden de lo sensible, es un orden autónomo. Esto es, contiene una legalidad propia. Esa legalidad propia la estudia Kant con un método. El método, en principio, es la búsqueda de invariantes. Los invariantes detectados son entonces candidatos a ser nociones trascendentales. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo trascendental, lo que es condición de posibilidad de, es detectado por Kant a través de un procedimiento determinado. ¿En qué se basa ese procedimiento? En la búsqueda de esas nociones, y esa búsqueda tiene un criterio, y ese criterio es, ¿permanecen siempre, están siempre, o están a veces y otras veces? Respecto del conocimiento sensible de las cosas externas, queda debidamente demostrado que hay algo que permanece siempre idéntico a sí mismo en toda experiencia sensible posible externa. Y esto es el espacio. El primer paso, entonces, es detectar lo que podríamos llamar candidatos a lo trascendental. ¿Por qué? Yo les podría preguntar, ¿está esta búsqueda de lo trascendental? ¿Es una obsesión kantiana o está debidamente fundada? ¿No? Y nosotros podríamos responder, está debidamente fundada porque en esta concepción de la revolución copernicana nos jugamos, apostamos que sea verdadera la afirmación que lo que determina el conocer es el sujeto y no el objeto.
Entonces, el primer paso para determinar la naturaleza del conocimiento sensible es la búsqueda de invariantes. Esos invariantes fueron reconocidos como el espacio para las cosas externas y el tiempo para toda experiencia. El tiempo es la condición universal de todo conocimiento sensible posible. Ahora bien, una vez que hemos reconocido a esos invariantes, la pregunta que sigue es si son representación. Claramente lo son, si no, no podríamos hablar de ellas. Y una vez que hemos determinado su carácter de ser representaciones, le preguntamos, ¿qué tipo de representaciones son espacio y tiempo? Y sabemos que las representaciones son de dos tipos, o intuiciones o conceptos. Una intuición es aquella representación que tiene como nota esencial la inmediatez y la singularidad. Y por otro lado, los conceptos, contrariamente, tienen como nota significativa que son universales inmediatos. Bien, debemos detectar si el espacio y también el tiempo es una intuición o es un concepto. Si fuese un concepto, el espacio, habría varios espacios cualitativamente diferentes. ¿Por qué? Porque el concepto lo que hace es reunir algo múltiple. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántas mesas o cuántas múltiples mesas reales son abarcados por el concepto de mesa? Toda mesa posible, ¿no? Esa es la lógica de un concepto, la unificación de algo múltiple. Ahora, decimos, ¿hay espacios diferentes o el espacio es uno? Claramente el espacio es uno. Podemos subdividirlo cuantas veces querramos o hasta el límite que querramos, pero lo que obtendremos siempre es un espacio subdividido en partes homogéneas. Ninguna parte del espacio es diferente de otra parte del espacio. Entonces, si es uno, es singular. Y si es singular, es una intuición. ¿Me explico? Sí, profe. Miren que profe. yo me embalo y me pierdo. Sí. Sí, sí, profe, se explica. Bien, siguiente pregunta. Primero era, ¿es el espacio una representación? Sí. ¿Qué tipo de representación? Intuitiva. Siguiente pregunta, ¿es puro o empírico? El espacio es una intuición pura porque es algo muy simple. ¿Puedo yo, en esta percepción externa que tengo en este momento, que es la computadora, a ustedes, un reloj, una pantalla más grande, una serie de cuadritos, ¿sí? Una serie de estatuitas que tengo acá en mi escritorio, ¿está el espacio como un dato detectable diferente de todo lo que la percepción sensible me ofrece? No. ¿Ustedes perciben el espacio? No, percibimos cosas en el espacio. Pero el espacio como tal no se lo percibe. Y por eso es una intuición pura. Porque no pertenece a las cosas, sino a nuestra manera de conocerlas. ¿Estamos? Sí. Sí. Bueno, yo había propuesto una suerte de fórmula al principio de todo nuestro... Había propuesto una especie de fórmula al principio de todo nuestro trabajo y dije, cada vez que avancemos un paso, vamos a ver si esa fórmula tiene algún progreso. Esa fórmula es de alguna manera una pregunta. La fórmula decía, debe existir una capacidad cognoscitiva tal que pudiese elevar lo particular a universal, ¿no? Esa era nuestra fórmula del principio. Ahora hemos determinado que la naturaleza de la sensibilidad es pasiva. Por lo tanto, carece de la posibilidad de acción alguna. Y en tanto el elevar es una acción, no puede ser la sensibilidad la que lleva a cabo esta acción de elevar a universal, ¿no? Elevar a universal quiere decir que de un dato sensible particular puedo elevarlo a universal. Y recordemos que eso desde la experiencia es materialmente imposible. Bien. Entonces, ¿cómo reformulamos nuestra formulación original? La capacidad cognoscitiva capaz de elevar a universal
lo particular no puede ser la sensibilidad porque siendo pasiva carece de toda capacidad de hacer alguna acción. Es por lo tanto el entendimiento aquella que habrá de elevar lo particular a universal, ¿no? Así tenemos nuestra primera reformulación de nuestro principio, que obedece a haber dado un paso, que es haber desarrollado esta disciplina estética trascendental, y el resultado nos dio que la estructura de nuestra sensibilidad está compuesta por dos intuiciones puras que son el espacio y el tiempo. El espacio nos dice nada más que delante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha, y el tiempo nos dice permanencia, sucesión y simultaneidad. ¿Vamos? Listo, está. ¿Para dónde pasó? Ya, está abajo la Micrófonos, por favor. Allá, Bruno, allá. Traí un palito, había el otro día acá. Sí, ahí va, Bruno. Bruno. Acá, Bruno. Acá vení, Brunito. Janina Cardó, no. Janina, sos vos la que tiene, por favor, el micrófono, muchachos. Muchachos. Bien. Entonces, viene, o sea, nosotros hicimos un inventario. En ese inventario detectamos dos capacidades cognitivas, una es la sensibilidad, otra es el entendimiento. La disciplina que corresponde a la sensibilidad se llama estética trascendental, la hemos desarrollado, hemos concluido con un resultado. Ese resultado nos dice que la estructura de la sensibilidad pura, recuerden que la crítica es crítica de la razón pura, esto es búsqueda, selección de aquellos elementos puros de la razón. Lo de puros no es ningún prejuicio moral, ninguna búsqueda de algo casto, bello y despojado, sino que puro quiere decir independiente de la experiencia. Kant se da cuenta que la única manera de poder establecer conocimientos basados en la experiencia y universales y necesarios es que en nuestro conocimiento existan estructuras independientes de la experiencia. Porque las dependientes de la experiencia nunca pueden llegar a lo universal, solo a lo general, ¿no? Está claro eso, ¿no? O sea, yo puedo establecer conocimientos sensibles, pero la aspiración máxima de esos conocimientos es lo general, nunca lo universal. ¿Por qué? Por una cuestión práctica. Supongamos que nosotros queremos hacer digamos, una investigación. Esa investigación se basa en datos empíricos. Supongamos que recolectamos una gran cantidad de datos empíricos y a partir de esos datos establecemos una ley para ese fenómeno, el que a ustedes les parezca, no importa cuál. Ahora, siendo que la recolección de datos ha sido basada en la experiencia y siendo esta siempre fragmentaria, esto es singular, particular, ¿estaríamos nosotros seguros de haber agotado todos los datos de ese fenómeno? Nunca lo sabríamos. ¿Se dan cuenta? Por eso es que a partir de lo particular no podemos llegar a lo universal. Siempre tenemos un límite, y ese límite son datos generales. Fíjense, la sociología, la psicología, la historia, la antropología, nunca pueden decir leyes universales. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian, porque las posiciones cambian, porque nunca las ciencias que se ocupan de algo que cambia, o sea, de lo contingente, pueden ser predictivas. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo la física o matemática de Newton, y digo, bueno, en este sistema de fuerzas, si yo cargo determinados parámetros en este sistema de fuerzas y tengo una fórmula que determina las relaciones entre esos parámetros, el resultado va a ser este, y va a ser siempre este, no va a cambiar. Ahora, piensen ustedes en cuántas representaciones están en la cabeza de cada uno de ustedes en este momento. ¿Podría una ciencia detectar a esas representaciones? Y además de eso decir, bueno, dentro de 10 segundos vas a estar pensando en tu tío abuelo. ¿Puede pasar eso?
¿Por qué no puede pasar? Porque no es posible de cuantificar, no se puede cuantificar el cerebro humano en ese sentido. ¿Por qué? Porque de pronto puede ocurrir un recuerdo que no estaba previsto en mi situación actual y cambia todas las coordenadas, ¿no? Supongamos que hacemos una fórmula. En este momento el estado de mi mente es A, B, Z, X, Y, Z y la relación es 1, 2, 8, 9, 23 y 10. Y hago una fórmula que relacione todo eso. Bueno, pero de pronto me acuerdo de mi tío abuelo. Y esa fórmula se va a la miércoles. Hay una variable no detectable, ¿sí? Pero aparte de que yo, supongamos hipotéticamente que pudiese detectar las variables. ¿Cómo hago para cuantificarlas? ¿Cómo mido la intensidad? ¿No? ¿Cómo hago para medirlo? No se puede medir. Porque en un momento dado, digamos, mi sentimiento por esta persona X que supongamos la pueda medir es 10. Pero de pronto tengo un recuerdo malévolo de ella y baja a 1. ¿Cómo hago? ¿Cómo se puede cuantificar? Bueno, por eso es que hay ciencias duras y ciencias blandas, llamémosle así. Las duras son predictivas. Siempre que pasa A, B, C, ocurrirá X. La física, la química, y no sé si la biología, tampoco la biología, ¿no? La física y la química. Y la química no sé todavía muy bien. La física casi seguro que sí. Salvo la física cuántica, que ustedes saben que a principios del siglo XX, el señor que se llamaba Max Planck estaba investigando las partículas subatómicas y para poder detectar el comportamiento de esas partículas se daba cuenta que la matemática tradicional no le servía. ¿Por qué? Porque no se comportaban siempre igual. Entonces tuvo que apelar al escándalo de utilizar el cálculo de probabilidad y decir, bueno, es probable que cuando pase A, pase C y D, pero puede pasar X y H. Eso se llama la física cuántica. No sé si saben, es la física de las partículas menores que el átomo. ¿Escucharon a los Redonditos de Ricota? ¿No escucharon esa canción que dice, Dios no juega a los dados, mi amor está a mi favor? Llama todo un palo, ¿no? Bueno, eso es lo que le dijo Einstein a los de la física cuántica. No hay azar en la naturaleza. Eso quiere decir Dios no juega a los dados, ¿no? Dios no está a la Bartola, haciendo cosas a la Bartola, ¿no? Sino que hay otra variante de la física para la cual la matemática tradicional no funciona, ¿sí? Que es la física de las partículas menores que el átomo, ¿sí? Entonces, ni siquiera, o sea, no en época de Kant, ¿no? Para la macrofísica, para los grandes movimientos, la física de Newton sigue siendo válida, ¿no? Pero no sé por qué me fui ahí, no sé a dónde estábamos. Bueno. Porque estaba hablando de las variables, profesor. De las variables, tenés razón. Ahora, en un sistema de fuerzas, donde hay cosas, y hay móviles, y hay fuerzas de atracción, yo las puedo medir. Y si las puedo medir, puedo predecir su comportamiento. ¿A través de qué? De una fórmula. Si voy en un móvil a 60 km por hora de aquí a Mar del Plata, siendo que hay 410 kilómetros, tardaré X tiempo. Y así con todas las demás cosas. Bueno, hemos entonces determinado de un modo claro y distinto, en un conocimiento firme, la naturaleza de nuestra sensibilidad a través de una disciplina, ya sé que estoy repitiendo, no estoy loco, de una disciplina llamada estética trascendental que me ha dicho que la estructura, esto es la legalidad del conocimiento sensible, está regido por dos nociones intuitivas puras, que son el espacio y el tiempo, que determinan que las cosas que nos afectan pueden estar delante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo, y en el tiempo, que es la condición universal de toda experiencia sensible posible, pueden ser permanentes, sucesivas o simultáneas. Punto y aparte. La sensibilidad y el espacio y el tiempo no agregan absolutamente ni una gota de sentido a lo que la sensibilidad nos aporta. El sentido
está del lado del entendimiento. ¿No? Y nada más. Bien, el capítulo dedicado al entendimiento en la crítica de la razón pura, como ustedes habrán visto en el libro de Karp y de Caimi, se llama Lógica Trascendental. El nombre, ¿qué nos dice? Logos, razón, conocimiento, entendimiento. Trascendental, aquellas nociones conceptuales que tengan la nota de ser condición de posibilidad de todo conocimiento posible. Eso dice el nombre lógica trascendental. Investigación de nuestro entendimiento desde el punto de vista trascendental. Esto quiere decir desde el punto de vista que irá a la búsqueda de nociones conceptuales puras, que serían aquellas capaces de elevar lo particular a universal. Ya podemos decir que esas nociones conceptuales deben ser puras, porque la aspiración a la universalidad no puede venir de los conceptos empíricos. Los conceptos empíricos están limitados por la cantidad de casos que ellos, los conceptos, abarcan. Entonces no podemos hablar de conceptos empíricos cuando lo que se trata de demostrar es por qué hay conceptos, mejor dicho, hay conocimientos que, basados en la experiencia y que sin embargo son universales y necesarios. Follow me, girls, a boys eye. Está por ahí, estaba Jonathan. Ahí está Bejarano. Sí. Gran valor, Bejarano. ¿Sigo o no sigo? Sí, profe. Ustedes me paran cuando... Yes. Bien. Alguna vez hemos dicho, creo que cuando hablábamos de Aristóteles, que la ciencia, si yo les pregunto, ¿dónde está la ciencia? Físicamente, ¿dónde está la ciencia? No importa, yo se los voy a responder. La ciencia está en los libros de ciencia, ¿no? O sea, la física de Newton está en los Principia Mathematica de Newton, ¿sí? O filosofía natural, y bueno, no me acuerdo mucho. Bien. Bueno, hoy estará en los papers, estará, bueno, donde esté. Pero podemos decir que la ciencia está en los libros. Y si yo pregunto bajo qué forma están, bajo la forma de juicios, ¿no? Entendamos por juicios las oraciones, las proposiciones o los juicios. Son exactamente lo mismo. Kant utiliza este término y nosotros vamos a atenernos al término que utiliza Kant, que es juicios. Ya sabemos que los juicios pueden ser analíticos, estéticos o sintéticos a priori. Bien. ¿Dónde está la ciencia? En los libros de ciencia. ¿Bajo qué forma? Bajo la forma de juicios. ¿Cómo son esos juicios? Por ahora verdaderos. ¿Sí? Pero supongamos que, dado el caso de la física de Newton, la verdad de la física de Newton está en los libros de física y bajo la forma de juicios. ¿Qué es un juicio? La ley de la gravitación universal es un juicio, ¿no? La distancia más corta entre dos puntos es una recta. ¿Qué es eso? Un juicio. La atracción entre dos cuerpos es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué es eso? Un juicio. Esa es la ley de la gravitación universal. Entonces, lo primero que tenemos que aprender respecto de esta segunda parte de la teoría general de los elementos, cuya primera parte es la estética trascendental y cuya segunda parte es la lógica trascendental, para esta segunda, para la lógica trascendental, la primera noción que debemos aprender y tenerla bien asegurada es que conocer es juzgar. Ahora bien, si conocer es juzgar, juzgar es una acción. Bien, ¿en qué consiste esa acción?
en unir. ¿Qué es lo que hay que unir? Representaciones. Las representaciones pueden ser intuitivas o conceptuales, eso ya lo sabemos. En la práctica, dígame usted, profesor, un ejemplo de enlace de representaciones. El cielo es azul. Tenemos dos representaciones. ¿Cómo están unidas? Por el verbo ser. ¿Está? Eso es formalmente el conocimiento. Conocer es juzgar. Juzgar consiste en enlazar o unir. Si es una acción, esa acción debe corresponder necesariamente no a la sensibilidad, sino al entendimiento. Y siendo, y esto es nuevo, que el entendimiento es la facultad de los conceptos, los únicos candidatos a llevar a cabo esta acción de juzgar que implica enlazar, deben ser conceptos. ¿Cómo llevan a cabo los conceptos su tarea? Eso lo hemos dicho ya, pero lo vamos a repetir. Un concepto es aquella acción, o mejor dicho, la acción de un concepto consiste en unificar lo múltiple que nos aportan los sentidos y orientarlos hacia un objeto. Esto es lo más simple del mundo. Para pasar al living comedor, desde esta habitación debo abrir una puerta. Como ustedes lo hacen si quieren salir a la calle, entrar a... ¿No? Está claro eso. Bien. ¿Cómo sé cuáles son las acciones que debo llevar a cabo para poder salir de la habitación e ir al living? Porque hay una serie de conceptos que unifican aquello dado a los sentidos y nos notifican, esto es una puerta. El hecho de que sea una puerta implica que yo no la puedo atravesar porque es algo duro, ¿no? Entonces, que además hay un dispositivo asociado a la puerta que se llama picaporte, y que para que la puerta se abra debo accionar de una manera determinada para que la puerta se abra. Toda esa cosa que parece tan estúpida o tan triviales es justamente el efecto de los conceptos. Un concepto es una regla de acción que nos sirve en la vida diaria para poder vivir en el mundo, ¿no? Por supuesto que los conceptos como puerta, mesa, cocina, heladera, son el resultado de una sedimentación de experiencias donde uno va aprendiendo qué significa en su uso cada concepto. No es lo mismo esta utilización práctica de un concepto que, por ejemplo, vamos a abrir la heladera y de pronto se para la heladera. Es en ese momento cuando yo me pongo a pensar en el concepto de heladera, si no simplemente lo uso. O digamos, estoy martillando y se me rompe el martillo. Cuando martillo, ¿pienso en el martillo? No. Pienso en el martillo cuando se me rompe. Ahí digo, caramba, este martillo se ha roto. ¿Por qué se ha roto? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la función de un concepto? Otorgar sentido. ¿Cómo otorga sentido? En algunos casos, que son los más, a partir de una determinada afección sensible, el concepto unifica esas apariciones sensibles y le otorgan sentido. ¿Qué significa otorgar sentido? Unificar lo múltiple que la sensibilidad aporta. ¿Hacia dónde dirige esa acción? Hacia una unidad. ¿Cuál es esa unidad? El sentido de aquello que la sensibilidad aporta. Sean puertas, ventanas, heladeras, autos o rinocerontes. Esto, que para nosotros es absolutamente natural, bien, no está de más que reflexionemos sobre eso que es tan natural. Entonces, cuando a partir de un determinado conocimiento yo quiero enunciar algo, lo que hago es un juicio. Y digo, esta puerta hay que pintarla, ¿no? Hay un dato sensible, una notificación sensible, hay
se nos notifica de un cierto deterioro en esa aparición sensible, y hay algo en nosotros que dice, le decimos a esposa o esposo, che, esta pared, esta puerta hay que pintarla, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una notificación sensible, hay un concepto que unifica eso, le otorga sentido, y además hay un signo de deterioro en eso, y eso me lleva a hacer un enunciado, y ese enunciado es, esta puerta hay que pintarla. ¿Qué es lo que ha hecho el entendimiento? Es unificar una serie de apariciones sensibles y emitir un juicio, un enunciado. Juicios hay enunciativos, que son estos que estoy diciendo ahora, y hay otros que no entran en nuestra consideración, como las órdenes. Váyase de aquí. Eso no es ni verdadero ni falso. O lo que llaman actos alucosionarios, así se llaman, como por ejemplo, os declaro marido y mujer. Esos no son los juicios que nos interesan. Uno, son órdenes, la otra instituyen una realidad. Acá lo que hacemos es dar cuenta de un estado de cosas a través de un juicio, y ese juicio se produce, no. Y ese juicio es un resultado de una acción que para nosotros es totalmente espontánea, que no lo verificamos como tal, pero dado que nosotros lo que tenemos que estudiar son juicios, ¿por qué? Porque la ley de la gravitación universal es un juicio, entonces indagamos en nosotros y decimos, bueno, el entendimiento a partir de una acción que consiste en enlazar representaciones, emite juicios, que, como ya sabemos, pueden ser verdaderos o falsos. ¿Estamos? A ver las caruchas. Sí, profe. Entonces, este segundo capítulo de la doctrina de los elementos, llamado lógica trascendental, tiene como finalidad descubrir cuáles son aquellos conceptos que hacen posible los juicios. Entonces, si estamos convencidos de que el entendimiento es la facultad de los conceptos, que el entendimiento es lo que produce juicios, que un juicio es una acción, y esa acción solamente puede ser llevada a cabo por conceptos, la pregunta que se hará Kant es, ¿podría alguna disciplina o algún procedimiento o algún método seguro notificarme de cuántas y cuáles son las formas de juzgar, no los juicios, las formas de juzgar? ¿Hay alguna disciplina que sepa de eso? Por supuesto, se dice así mismo Kant. La lógica formal, que durante 2300 años no ha dado ningún paso atrás, tampoco ningún paso adelante, dice Kant, ¿no? Consideramos, dirá Kant, a la lógica formal como una ciencia o disciplina segura, porque, como desde Aristóteles hasta Kant, que han pasado algo así como 1700 más 300, más de 2000 años, no ha cambiado. Podemos preguntarnos por qué la lógica es tan segura. Porque la lógica no se ocupa del contenido del conocimiento, sino de su forma. Entonces, yo puedo decir, el cielo es azul, o Marte es el planeta rojo, o mi abuela es paraguaya. Cualquier cosa, no importa el contenido, la lógica se ocupa de la forma, de la estructura. Bien, entonces Kant le diría, estimada lógica, ¿podrías tú notificarme, si es posible, la cantidad, o sea, cuántas y cuáles son las formas de juzgar? Por supuesto, le dice la lógica. Encantado de ayudarte. Tenemos 4 formas principales de juzgar, según la cantidad, según la cualidad, según la relación y según la modalidad. Ah, fantástico. ¿Y nada más? No. Cada una de esas 4 está dividida a su vez en 3. ¿Me podrías dar un ejemplo? Lógica, por supuesto. Los juicios según la cantidad pueden ser universales, particulares o singulares.
Según la cualidad pueden ser afirmativos, negativos o indefinidos. Según la relación pueden ser categóricos, hipotéticos y disyuntivos, y según la modalidad podrían ser Problemáticos, problemáticos, asertóricos y históricos. Fantástico, dice Kant, maravilloso. Gracias, lógica. Pongamos a prueba nosotros, aquí en Lomas, si esto funciona o no funciona. Veamos un juicio cualquiera. Todos los hombres son mortales. ¿Es un juicio? Sí. Además es verdadero, pero no me importa que sea verdadero o falso. Según la cantidad, todos, ¿será universal, particular o singular? Universal. Universal, obvio. Si digo, algunos hombres son argentinos, ¿sí? Será particular. Si digo, Maradona es argentino, es, ¿sí? Singular. ¿Es una afirmación, una negación o un juicio indefinido? Una afirmación. Una afirmación. Será categórico, hipotético y disyuntivo. Acá, así merece una explicación. Categórico cuando yo digo, esto es tal cosa. Disyuntivo, perdón, categórico, hipotético es cuando digo, cada vez que llueve me mojo. O sea, dentro del juicio hay un condicionante y un condicionado. ¿Sí? Esos juicios se llaman hipotéticos. ¿Por qué? Porque la palabra hipótesis en griego quiere decir algo así como el sostén de algo, ¿no? Hupo es debajo y tesis es poner algo. Y por fin, si digo, cada vez que llueve me mojo y se moja el piso, eso es un juicio disyuntivo porque en el predicado hay una disyunción, ¿no? Pero bueno, no importa demasiado eso. Y según la modalidad son problemáticos, asertóricos y apodícticos. Si fuera problemático diría, quizás los argentinos son sudamericanos, pongámosle. Pero si digo los argentinos son sudamericanos, entonces ese ya no es problemático sino asertórico. Y si digo la distancia más corta entre dos puntos es una recta, ese juicio es apodíctico. Como vemos, esta clasificación de los juicios que aporta esta disciplina llamada lógica abarca de un modo completo todas las posibles maneras de juzgar. Esto es, todas las maneras posibles de enlazar representaciones está contenida en la tabla de los juicios. ¿Estamos hasta ahí? Es claro el procedimiento. La cuestión con Kant y en general con cualquier ciencia o cosa que uno estudie es saber hacer las preguntas adecuadas. Si uno sabe hacer las preguntas adecuadas, tiene la mitad del camino hecho. Y acá lo que hacemos es hacer más preguntas. Fíjense, conocer es juzgar, bárbaro. ¿Qué es juzgar? Una acción, bien. ¿Y una acción en qué consiste una acción? Y una acción es un cambio, ¿sí? Bien, en lo que hace a las cuestiones tales como los juicios, ese cambio, esa acción, ¿la lleva a cabo con las manos, con los pies, lo lleva a una máquina? No. Nuestro entendimiento. ¿En nuestro entendimiento acomete acciones? Sí, por supuesto. ¿Y qué parte de nuestro aparato cognoscitivo acomete acciones? ¿La sensibilidad o el entendimiento? El entendimiento, claramente. ¿A través de qué? De conceptos. ¿Qué hacen los conceptos? Unificar lo múltiple. Y cuando yo quiero decir algo, ¿qué hago? Enlazo representaciones y emito un juicio. ¿Sí? Bien. Una vez que Kant ha establecido esta lista de formas de juzgar, sigue otro paso más, que es, bueno, si conocer es juzgar, y juzgar es enlazar, y tenemos las formas de los juicios, lo que está a la base, lo que sostiene a cada forma de juzgar, es un concepto determinado. Y ese concepto determinado debe ser un concepto puro. Entonces, hay una continuidad entre la tabla de los juicios y la tabla de las categorías, que es el nombre que Kant le da a los conceptos puros del entendimiento.
¿Qué es donde debemos buscar? Es ahí donde debemos buscar. Entonces, a partir de la tabla de los juicios, tenemos la tabla de las categorías, ¿no? Unidad, multiplicidad, totalidad, ¿no? Los segundos no me acuerdo. Después tenemos los de la cualidad, son las categorías, no me acuerdo. Dice realidad, negación, limitación en el Bien. texto. Y en la relación tenemos sustancia y accidente, Inherencia, causa y sí. efecto y acción recíproca. ¿Sí? Y en la modalidad tenemos existencia, no existencia, no. Sí, Sí, posibilidad y existencia. posibilidad. Contingencia y necesidad contingencia, ¿no? Bueno, entonces, lo que tienen ustedes que comprender no me interesa que se acuerden de las categorías, yo no me las acuerdo, las tengo que pensar. Lo que interesa es que ustedes puedan detectar cuál es el procedimiento que sigue Kant y darse cuenta de ese procedimiento es absolutamente riguroso y que llega al resultado que buscado. Por otra parte, hay que tener en cuenta que un genio como Kant estuvo 11 años pensando esto, o no sé cuánto tiempo en particular esto, o sea, que por otra parte hay que tener confianza en lo que él nos dice. Eso no quiere decir que lo intentemos pensar con él, pero en nuestra clase, en nuestra materia, lo que interesa es que ustedes se lleven o les quede como un conocimiento, un modelo de un procedimiento racional riguroso. Por eso es que está Kant acá. Además de la gravitación que tiene el pensamiento kantiano en el tiempo, ¿no? O sea, todo lo que vayan a estudiar ustedes relacionado con la ciencia va a estar presente Kant inexorablemente. Esto después, si algún día me encuentran en la facultad y dicen, el profesor tenía razón, porque cuando estudiamos a Piaget, cuando estudiamos a Freud, Kant nos sonaba. Y por otra parte, la exigencia que nos pone Kant pone digamos, un parámetro muy alto. Y si ustedes son capaces de acceder a ese parámetro, nada de lo que venga en las carreras le va a resultar muy difícil. ¿Por qué? Porque ya tienen este aprendizaje, ya han pasado por este calvario de aprender Kant, con lo cual todo lo que venga no va a tener esa dificultad. Es como una suerte de entrenamiento. Si yo hoy me voy a jugar un partido 11 contra 11, lo más seguro es que muera a los 10 minutos. Pero si estoy entrenado, puedo jugar un poquito más. Eso es lo que tienen que tener en cuenta, porque la inteligencia es una cuestión también de entrenamiento, de ejercitación. Y el mejor ejercicio, esto es como si fuese ¿cómo se llama? Donde van a hacer gimnasia la gente, Gimnasio. Un gimnasio. Kant es la mejor rutina, digamos, de gimnasio. Bueno, esta fue una parte propagandística. Ahora tenemos entonces una nómina de conceptos surgido de la tabla de los juicios. Esa nómina de conceptos son los conceptos puros del entendimiento. El paso siguiente, que es el más complicado, y que Ceja Silvana me lo planteó el otro día, si mal no recuerdo, es, bien, muchachos, yo cuando percibo el mundo no tengo sensaciones por un lado, conceptos por el otro. Todo esto que vos me estás diciendo, Kant, es una separación abstracta que tiene el sentido de poder comprender las partes de un todo. Como cuando en la Facultad de Medicina agarran un cadáver y lo abren y dicen, bueno, que esté el hígado, esté el corazón, pero la cuestión es que esto funciona todo junto, no está todo separado. Lo separamos porque necesitamos analizarlo para saber cómo funciona. Sabemos cómo funciona la sensibilidad y sabemos más o menos cómo funciona el entendimiento, pero en realidad estos trabajan siempre juntos. O ustedes ven manchas y después ven cosas. No, vemos cosas. ¿No? Siempre. Entonces, ahora viene
el asunto más grave, más difícil, más dramático de toda la crítica, que es, la pregunta sería la siguiente: ¿cómo es posible que algo, la sensibilidad, que nos aporta datos fragmentarios, contingentes, particulares, singulares, ya no sé más qué adjetivos usar, se enlace con algo que está compuesto por nociones conceptuales puras, independientes de la experiencia, universales? Piensen simplemente en el concepto puro o la categoría de sustancia y accidente. ¿Cuántas cosas caben en la sustancia y accidente? Una pregunta, ¿eh? ¿Cuántas experiencias de cosas caben? Un montón. ¿Eh? Un montón, no sé si No, infinitas, pero todas. Todas, porque cada vez que yo digo, el cielo es azul, me duele el pie, hoy es un lindo día, estoy utilizando esa categoría. Todas las cosas caben ahí. ¿Por qué? Porque son universales. Ahora, la pregunta es, ¿cómo algo que es universal, independiente de la experiencia, inmutable, se enlaza con algo que es mutable, que es fragmentario, que es, está en el tiempo, o sea, en la sucesión temporal, ¿no? Entonces Kant dice, lo que hay que encontrar es un puente entre la sensibilidad y el entendimiento, como bien dijo Cejas Silvana el otro día, ¿no? Entonces, ¿cuál será el criterio para descubrir ese puente, esa nueva criatura que, lo voy a decir así, conceptualice la sensibilidad y sensibilice a los conceptos? Deberá ser algo que participe igualmente de los dos mundos. Entonces, habíamos nosotros aprendido que el tiempo era la condición universal de todo conocimiento posible, ¿no? No había ninguna sensación, ninguna afección sensible que no estuviese en el tiempo. Entonces, tenemos ahí algo. Y ahora Kant agrega algo nuevo. Dice, el tiempo es la forma del sentido interno. Bueno, aquí hay que pararse un momento y preguntarnos lo siguiente. En principio, dejemos fuera todas las cosas que tenemos alrededor y espiemos adentro de nuestra conciencia cómo son las cosas. ¿Cómo ocurren las cosas en la conciencia? Ocurren claramente en el tiempo. ¿Qué es la conciencia sino una serie de representaciones que van apareciendo en el tiempo? ¿Qué quiero decir con esto? Ahora, en este momento, estoy hablando de Kant. Ustedes están escuchando lo que digo de Kant. Pero ahora, en este preciso instante, miro mi pequeña estatua de Aristóteles. ¿Qué fue lo que fue pasando dentro mío, sino una secuencia de representaciones? ¿Puedo decir algo de esa secuencia de representaciones? ¿Qué es lo que puedo decir? Que están en el tiempo. ¿Por qué? Porque viene una después de la otra. ¿Está claro? Como me desentiendo de si es la estatuita de Aristóteles o es la clase, lo que veo como una forma de lo que me pasa en la cabeza, por decirlo en términos vulgares, es una secuencia de representaciones. Y esa secuencia de representaciones, ¿cómo están? En el tiempo. ¿Por qué están en el tiempo? Porque viene una detrás de la otra. ¿Y cuál es la forma del tiempo? Y entre otras, la sucesión, ¿no? Entonces, Kant dice que para poder dar este paso esencial en la crítica de la razón pura, que consiste en unificar o en unir lo que habíamos separado en un principio, pero lo habíamos separado con una finalidad analítica. Esa finalidad analítica nos proveyó de una serie de conocimientos firmes acerca de la sensibilidad y el entendimiento. Bueno, ya hemos completado ese análisis. Viene ahora el
momento crucial, que es enlazar a esos mundos. Y para enlazarlos, Kant tiene una convicción, podemos llamar, que es bien, para poder enlazar algo heterogéneo, debo encontrar una noción común. ¿Qué será lo común a la sensibilidad y el entendimiento? Justamente el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque el tiempo es la condición universal de todo conocimiento sensible posible, y del otro lado es la forma en que las representaciones viven en mi mente. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Esta es la parte más difícil de la crítica. Nosotros vamos a sortear con soltura, ¿sí? Porque no tiene sentido, no estamos en seminarios, en la facultad, estudiamos esto en las últimas materias de la carrera, no al principio, ¿sí? Pero simplemente voy a anunciar esto. Este intento kantiano de enlazar estos dos mundos da lugar a la aparición de una nueva criatura en este mundo que se llaman esquemas. Los esquemas son esa mediación entre esos dos mundos. Y el ejemplo que les puedo dar tiene que ver con las categorías de la relación. Recuerden, sustancia y accidente, causa y efecto y acción recíproca. ¿Cuál sería la manera que tienen las categorías de asociarse con una determinada aparición sensible? Supongamos que en este momento estoy mirando la pared de este cuarto, de esta habitación. Y esa pared tiene un color amarillito, digamos, amarillito. La aparición sensible, si quiero entenderla desde el punto de vista del tiempo, se me presenta como lo permanente en la afección de este color amarillito. No es que pasa del amarillo al verde, del verde al fucsia, del fucsia al morado, no. Hay, desde el punto de vista del esquema temporal, el momento temporal de la permanencia. Entonces nuestro entendimiento, a partir de esa forma temporal de aparecerse la pared, y siendo que esa forma temporal aparece como permanente, va a aplicar la categoría de la sustancia y el accidente y dirá, la pared es amarillita. ¿Por qué? Porque el esquema temporal de la aparición del ente espacio-temporal que me está afectando en este momento, lo hace bajo el esquema temporal de la permanencia. Pero, si de pronto se desata una tormenta, y veo el relámpago y después suena el trueno, ¿qué dirá nuestro entendimiento respecto de esos dos fenómenos que ocurren en el tiempo? Dirá causa y efecto. Dirá, cada vez que veo un relámpago, inmediatamente sonará un trueno. Como ven, el esquema temporal no es el de la permanencia en el tiempo, sino el de la sucesión en el tiempo. Y esa sucesión en el tiempo hace una sugerencia al entendimiento para que el enlace no es la permanencia, sino la sucesión. Y lo mismo con la acción recíproca, que sería, bien, hay un relámpago, le sucede un trueno, y con el trueno vino la lluvia. Ahí tienen dos fenómenos que se dan simultáneamente en el tiempo: el trueno y la lluvia. Entonces el entendimiento enlaza según el esquema temporal. ¿Por qué? Porque el tiempo está metido en las categorías. Punto. Eso da lugar a otra serie de... ¿Está claro? Esa sería la manera a través de la cual nuestro entendimiento, con sus conceptos puros, puede asociarse a la experiencia, a través de esa criatura intermedia llamada esquema. Pero hay algo más, para no ser menos, es que hay otro elemento, como todos, de fundamental importancia, pero
es como que se agrega algo que le otorga unidad a todo lo que estoy diciendo. Y es que Kant introduce casi de un modo inesperado esta afirmación. El yo pienso que debe poder acompañar a todas mis representaciones. ¿Qué quiere decir esto? Es simple e insondable a la vez. Cuando yo percibo este pequeño jarrón que tengo sobre un estante, a la vez de percibir al jarrón, me doy cuenta que lo estoy percibiendo. Cada vez que nosotros pensamos, imaginamos, recordamos, fantaseamos, nos estamos dando cuenta que además de haber un objeto fantaseado, un objeto percibido, un objeto pensado, un objeto fantaseado, me doy cuenta de que yo soy el que fantasea, percibe, piensa o recuerda. Eso es el yo pienso. O sea, cada vez que nosotros percibimos algo, que experimentamos algo, que recordamos algo, siempre está presente el yo. Pero ese yo no es Lorena Cartase, no sé cuál, Cartase, bueno, no es Sabrina Alejandra, no es Sofía Bravo, no es Eduardo Oswald, porque ese es el yo empírico, es el yo trascendental, que es un yo que es idéntico en todos nosotros, en todos los seres humanos. Para Kant hay un sujeto empírico y un sujeto trascendental. El sujeto empírico somos que somos cada uno, pero hay otro sujeto que es la condición de posibilidad de que haya este otro empírico. Les doy un ejemplo que no viene de Kant, porque Kant no se ocupa de las cuestiones psicológicas, pero para poder entenderlo, les voy a dar un ejemplo de cómo sería esta función del yo trascendental, o el yo pienso. En principio Kant le dice yo pienso porque no es una cosa, no es una sustancia, sino es una acción. ¿En qué consiste esa acción? Es una acción que está, por un lado, dirigida a las cosas, lo pensado, imaginado, recordado, etcétera, etcétera, y por otro lado, se refiere a sí mismo. Pero bueno, les voy a dar el ejemplo. Mi tía Juanita vivía en Flores, en Belgrano. Íbamos a tomar el té y la tetera de mi tía Juanita tenía una especie de pulovercito hecho de lana para preservar el calor de la tetera. Y después, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que metido dentro del recuerdo, ustedes pueden usar el recuerdo que más les convenga y poner a prueba esto que estoy diciendo, debo decir que en el recuerdo mismo, en lo recordado mismo, está el yo que experimentó eso que ahora recuerdo. ¿Por qué? Porque si no, no podría yo exponer lo recordado, ¿no?, en el orden en que fue produciéndose eso que experimenté. O sea, primero tenemos una experiencia. Esa experiencia se hunde dentro nuestro y queda configurado como recuerdo. Ahora, 50 años después, voy, por la razón que fuese, y recuerdo, me pongo a recordar. Ubico en el mar de la memoria ese recuerdo. No sé, porque estaría hablando con mi hermano y digo, ¿te acordás que? Entonces nos empezamos a decir, ¿te acordás de la tetera? ¿Te acordás de esto? Entonces, ¿qué es lo que pasó con el recuerdo? Se abre el recuerdo, empieza a mostrar. Pero para poder mostrar, ese yo que experimentó eso que estoy recordando está metido dentro del recuerdo. Porque si no, no podríamos reproducir el recuerdo. ¿Me explico? Hagan la prueba de recordar. Recuerdo tal cosa. Ahora, la pregunta del millón es, ese yo que está metido en el recuerdo y lo abre, ¿a quién se lo muestra? ¿A quién le muestra el contenido del recuerdo? A ese yo que fue aquel que experimentó eso que estoy recordando y que se ha mantenido idéntico en el tiempo a lo largo de toda mi vida.
Profe, o sea que el yo del recuerdo es el yo trascendental. En realidad, el que hace posible el recuerdo es el yo trascendental. Pero a la vez, el yo que está metido dentro del recuerdo se desdobla en el yo que recuerda y le exhibe el recuerdo al yo que estuvo siempre, que fue aquel que experimentó aquello que estoy recordando. Como este es el yo que en este momento en ustedes está de alguna manera percibiendo todo lo que fue la clase de hoy y las anteriores. Cuando les digo, no sé, la clase anterior terminamos con nuestra indagación acerca de la estética en el sentido trascendental. Ustedes me escuchan decir eso. ¿Y cómo es que aquello que fue la clase pasada vuelva y se transforme en decir, ah, me acuerdo de esto y de esto y del otro? ¿Cómo es posible eso? Porque el yo que estuvo en la clase pasada y está metido en el recuerdo de la clase pasada, le hace presente a este yo que estuvo siempre, que es el yo pienso, la clase pasada. Si ustedes quieren, y hacerlo de un modo más psicológico, piensen una determinada característica propia y digan, ah, esto yo lo aprendí de mi abuelo. Entonces, de alguna manera, en el presente está condensada de una forma difícil de determinar toda mi vida. O sea, cada momento del presente es formalmente una plasmación de todo lo que fue mi vida. Ahora, si preguntamos, ¿quién hace posible esa presencia del pasado en el presente, que no tiene por qué ser algo detestable? O sea, ustedes se lavan los dientes de una manera, se peinan de una manera, se visten de una manera. Todo eso es, de alguna manera, ahí está toda la vida de ustedes. Duermen de una manera, comen de una manera, ¿sí? ¿Quién dosificó esa manera? De algún modo, en esos modos, en esas costumbres, está implícita toda la vida de ustedes, pero dosificada de un modo absolutamente peculiar, que es, bueno, soy así porque sigo, por lo que fue. Pero ¿quién se encargó? ¿Cuál es esa capacidad que se encarga de volver a ser presente de un modo particular todo lo que hemos y somos sido? Bueno, pero esto no es Kant, ¿eh? Esto es para que piensen. Lo que Kant descubre yo pienso. Punto. Todo lo demás es maneras pedagógicas para que ustedes se den cuenta del tremendo peso que tiene ese estudio. Perdón, no leí lo que me pusieron recién. No entiendo lo del yo. No sé cómo decirte. Vos, olvídate del yo que sos vos, o sea, yo como Eduardo Oswald, yo como Juan Pérez. Hay algo en nosotros que hizo posible a Eduardo Oswald y a Juan Pérez. ¿Sí? Una acción, una actividad. Y esa actividad tiene una cualidad, está siempre presente. Ese yo está siempre presente, o sea, está claro que cuando yo experimento algo, ese algo que experimento va a parar a la memoria bajo la forma de recuerdo. No importa si es un recuerdo vivo, bobo, no importa. Es un recuerdo. ¿Puedo evocar ese recuerdo? Sí. ¿En qué consiste recordar? Consiste en que pongo la atención en eso experimentado que ahora se llama recuerdo, en la memoria, y hay dentro de eso recordado algo que me permite en una secuencia ir mostrando aquello vivido que ahora es un recuerdo. Bien, ¿a quién se le ¿Sería como el presenta? inconsciente? No, por favor, no me vengan con esas obscenidades freudianas. No tiene nada que ver.
No es el inconsciente, es el yo, el yo, el yo. El inconsciente es un concepto freudiano, no tiene nada que ver con eso, ¿no? No. Por supuesto que si lo vemos en perspectiva del inconsciente, podemos decir que todo lo experimentado se sedimenta en formas no visibles que de algún modo, cuanto más antiguas son en nuestra vida, de un modo más eficaz determinan nuestra conducta actual. Sobre todo si nos referimos a los actos fallidos, a las neurosis o a la psicosis, ¿no? Es ahí donde afloran esos contenidos que la censura o la racionalidad normalmente inhiben. Pero cuando somos histéricos, o cuando soñamos, o cuando nos equivocamos, los actos fallidos son formas que el inconsciente tiene de aflorar a la conciencia. Pero esto no tiene nada que ver, ¿sí? En Kant todo sería preconsciente, ¿no? O sea, el preconsciente es aquello que es susceptible de ser llevado a la conciencia sin que existiese ninguna anomalía. Simplemente los recuerdos. Acá no se trata de eso, acá lo que se trata es de que ustedes puedan detectar la naturaleza íntima de nuestra manera de conocer. Para conocer hay una exigencia necesaria que es la existencia de un yo. ¿Por qué? Porque en ese yo es lo que nos posibilita entendernos a nosotros como una unidad. ¿Qué le pasa a las personas que tienen Alzheimer? Justamente lo que no tienen es esa capacidad de unificar la experiencia. Entonces confunden el pasado con el presente a las personas, ¿sí? O sea, como hay una interrupción. Pero eso no es que en las personas con Alzheimer el yo deje de actuar, sigue actuando, pero tiene una anomalía, ¿sí? Profe, antes de seguir avanzando, ¿podría explicar nuevamente lo de los esquemas? Yo entendí que los esquemas es la mediación entre la sensibilidad y el entendimiento. Sí. Hasta ahí fui, después no. Y bueno, vos tenés que pensar en principio cuál sería la función de esa mediación, de ese puente. Y la mediación consistiría en hacer que los conceptos se vuelvan sensibles y que lo sensible se vuelva conceptual, ¿no? Esa sería. Y el ejemplo es este que di de la pared es amarilla o cada vez que hay un relámpago, luego viene un trueno. Esto es el esquema temporal de la permanencia, de la sucesión y de la simultaneidad. Algo que acontece y se nos presenta a la sensibilidad como permanente, le sugiere al entendimiento la captación de esa experiencia bajo la forma de la sustancia del accidente y digamos entonces, la pared es amarilla. Esa es la función. Es como que hace que la sensibilidad pueda emparentarse con el entendimiento. En este caso, con el concepto puro de sustancia y accidente. Pero, si en lugar de que la sensibilidad detecte la permanencia, detecta la sucesión, el entendimiento juzgará, enlazará según el modelo de la sucesión. Esto es causa y efecto. Gracias, profe, ahora sí. Sería como la asimilación de lo que uno percibe a través de la sensibilidad, claro, la asimilación conceptual de aquello que la sensibilidad nos aporta, esa sería la tarea de las categorías, ¿no? O sea, esa tarea de unificar lo múltiple. Bueno, hay una parte que sigue a esta, que está está después del esquematismo, que se llama analítica de los principios, que no hemos hablado. Tampoco hablé en la clase de la tarde, pero podríamos decir dos palabras, que es lo siguiente. O sea, en la analítica de los principios, Kant lo que busca es cuáles son
a partir de esa cuádruple organización en categoría, los principios que rigen nuestro conocimiento científico, ¿no? Ahí tenemos 4 elementos, 4 son juicios, ¿no? Son los axiomas de la intuición, anticipaciones de la percepción, analogías de la experiencia y postulados del pensamiento empírico. No importa los nombres. Lo que importa es... Me están poniendo nerviosos los muchachos acá. Pero ya. Porque me... ¿Cómo se dice? Interrumpen mi pensamiento. Esos axiomas de la intuición, anticipación, etcétera, etcétera, sería lo siguiente. Para que el entendimiento pueda conocer, estamos hablando acá de la ciencia física, para que pueda conocer, es necesario que los entes se comporten de una manera determinada. O sea, como que, les doy un ejemplo, o sea, un ingeniero, ¿sí?, tiene que levantar una pared, ¿sí? ¿Se pregunta el ingeniero si yo puedo medir esa pared o sabe que la puede medir? Bueno, ese saber que la puede medir es el axioma de la intuición. ¿Me explico? O sea que no sabe, digamos, es un saber que está como comprometido ya con el conocimiento científico. Y que es la manera que tiene Kant de explicar cómo las categorías se aplican objetivamente, o sea, a los objetos. Bueno, detengámonos aquí. Con esta última parte, Kant ha explicado suficientemente, o ha respondido suficientemente, a aquella pregunta que decía, ¿qué puedo conocer? ¿No? ¿Qué puedo conocer? Esperen un momentito porque ya me están poniendo un momento. ¿Pueden apagar la voz? Por favor. Bueno, soy un poco violento, pero se lo merece. No hacen un pepino en todo el día. Están ahí. No se preocupe, profe, somos padres y madres también. No quiero calificarlo. ¿Dónde estábamos? Hemos respondido suficientemente a la pregunta, ¿puedo conocer? Sí. ¿Qué puedo conocer? Aquello que me es dado a los sentidos. O sea, la máxima que rige esto es, y esto manténganlo en la mente, es todo conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo conocimiento deriva de la experiencia. Con esta primera parte de la formulación, Kant le da la razón a los empiristas, y con la segunda a los racionalistas. Es cierto, todo conocimiento comienza con la experiencia, ¿sí? Ahí le damos la razón a los empiristas. Pero no todo conocimiento deriva de la experiencia. Ahí le damos la razón a los racionalistas. Claramente, hay determinadas estructuras cognitivas que no dependen de la experiencia. Por ejemplo, las categorías. Por ejemplo, el espacio y el tiempo. ¿Qué hacen? ¿Qué función cumple? Son las condiciones de posibilidad de que haya conocimiento. O si ustedes quieren una formulación transparente de todo esto es, aquello que hace posible la experiencia no aparece en la experiencia. Esto es, ¿qué hace posible la experiencia? Espacio, tiempo y categoría. ¿Aparecen en la experiencia? No, pero la hacen posible. Como si dijéramos, ¿las ideas de Platón aparecen en la experiencia? No aparecen en la experiencia. ¿Hacen posible la experiencia? Hacen posible la experiencia. Aquí ocurre lo mismo. ¿Categorías e intuiciones puras vienen de la experiencia? No. ¿La hacen posible? Sí. Entonces, hemos accedido a la respuesta a la pregunta ¿qué puedo conocer? ¿Cómo es que podemos conocer?
o mejor dicho, la reformulación más específica de la pregunta que puedo conocer es cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. Bien, los juicios sintéticos a priori son posibles porque aquello que aporta la experiencia es susceptible de ser elevado universal por la acción constituyente de las categorías, que son las categorías, los conceptos puros del entendimiento. ¿De dónde lo sacamos? De la tabla de los juicios. ¿Cómo hace nuestro entendimiento para elevar a universal? A través de esquemas. ¿Sí? Pero esa pregunta, ¿qué puedo conocer? Que en realidad se divide en cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, pregunta que ya hemos respondido, tiene otra pregunta, que era, ¿es posible la metafísica como ciencia? Y esa es la parte de la lógica trascendental que se llama dialéctica trascendental, donde Kant se va a ocupar de destruir, de un modo demoledor, la metafísica de su época. La metafísica de su época está compuesta por dos disciplinas. A una se llama ontología general y a otra se llama ontología especial. La ontología especial está compuesta de tres disciplinas, que son la psicología racional, la cosmología racional y la teología racional. Cada una de ellas tiene un objeto entre comillas, no son objetos, que son el alma, el mundo y Dios. ¿Qué característica tienen estas tres entidades que son entidades metafísicas? ¿Qué entendemos por metafísico? Aquello que está más allá del espacio temporal. Ahora, si les pregunto, ¿es posible conocer a Dios? ¿Qué respondería, según los parámetros kantianos? No, profe. ¿Por qué no se puede conocer a Dios? Porque Porque le falta la parte sensible, no está la experiencia. Exactamente. Por más que alguien diga que conversa todos los días con Dios, esa experiencia no es constatable, no es corroborable, no es reiterable. ¿Sí? O sea, no solamente debe ser constatable, sino que se puede reiterar. O sea, una misma observación sobre un fenómeno puede ser reiterado n cantidad de veces. ¿Sí? Entonces, ya con todo esto podemos decir, la metafísica no es posible como ciencia. ¿Por qué? Porque todo conocimiento comienza por la experiencia, aunque no todo conocimiento derive de la experiencia. Entonces, dado el hecho de que no hay ninguna manera posible de constatar de un modo seguro la experiencia de Dios, del alma o del mundo, debemos inferir de eso que no es posible la metafísica como ciencia. Punto y aparte. ¿Eso quiere decir que Dios no exista? En absoluto. Quiere decir que no puedo demostrar su existencia. ¿Puedo demostrar su inexistencia? De ninguna manera. Ni puedo demostrar su existencia, ni su no existencia. ¿Por qué? Porque para Kant conocimiento tiene un sentido riguroso. Hay conocimiento cuando hay experiencia sensible, si no, no hay conocimiento. Eso es lo básico de la crítica de la razón pura. Recuerden lo de la paloma creería que podría volar mejor en el vacío, cuando en realidad lo que la hace volar es el aire, como si dijéramos. La razón, o los racionalistas creen que la experiencia es un obstáculo, y Kant dirá, no es un obstáculo, es lo que te permite conocer. O sea, conocimiento tiene un sentido estricto para Kant. Hay conocimiento cuando hay experiencia sensible, si no, no es conocimiento, es otra cosa, es pensar, es especular, es imaginar, lo que quieran, pero no es conocimiento. ¿Se termina ahí el tema metafísico? No, porque una cosa es la metafísica y otra cosa, y más importante, es lo metafísico. Esto es, Kant está persuadido de que todos los seres humanos tienen en lo íntimo de su espíritu, de su ser, un afán de algo absoluto. Todos anhelamos algo absoluto. Todos queremos saber, por ejemplo, si esta es la única vida o hay otra. Todos pretendemos conocer la naturaleza misma del alma, si es inmortal o no es inmortal, si es simple o compuesta, si es sujeto o no es sujeto, si es sustancia o no es sustancia.
O sea, anida en lo más íntimo del hombre, podemos decir su aspecto más noble, que Kant lo traduce como el afán de algo absoluto. Ese afán de algo absoluto no es la metafísica. La metafísica es una disciplina que trata de conocer algo de ese afán de algo absoluto. Entonces, lo metafísico es aquella tendencia humana hacia lo absoluto. ¿Qué es lo absoluto? Lo que no tiene condiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Después vamos a ver, o lo puedo decir ahora, que aquello que hace posible que haya conocimiento es el orden de lo fenoménico. El orden de lo fenoménico es aquel constituido por sustancias que están entrelazadas por la ley de la causalidad y de la acción recíproca. Eso es lo que podemos conocer. ¿Qué es eso? La naturaleza. La naturaleza la podemos conocer. ¿Por qué? Porque está constituida por sustancias y esas sustancias están entrelazadas por la ley de la causalidad y la ley, bueno, la ley de la causalidad. ¿Dónde están esas leyes? ¿Dónde está la sustancia? En las cosas no, en nuestra manera de conocer. Ahora, ¿podemos conocer algo que no aparezca fenoménicamente? No. ¿Podemos renunciar nosotros los humanos o sea, podemos resignarnos a que no haya este afán de absoluto en nosotros y quedarnos solamente con lo que el mundo de la naturaleza, lo fenoménico nos da? Tampoco. Entonces hay algo genuino que no ha sido posible transformarlo en conocimiento. El intento de la metafísica es un intento vano, un intento vacío. ¿Por qué? Porque todo lo que diga no es algo corroborable. Y el ejemplo más dramático de la incapacidad de la metafísica lo vamos a ver nosotros cuando, acerca de la idea de mundo, la metafísica, a través de un procedimiento riguroso, diga cosas contradictorias, las famosas antinomias. O sea, el ejemplo más flagrante de la ineptitud de la metafísica de dar cuenta del alma, del mundo y de Dios, es que con procedimientos lógicamente con procedimientos lógicos llega a conclusiones contradictorias. Ahí tienen ustedes el escándalo de la metafísica, dice Kant, ¿no? ¿Cómo puede ser que un procedimiento racional lleve a conclusiones contradictorias? Eso lo veremos en las antinomias. Entonces, Kant no dice conclusivamente la metafísica no puede ser una ciencia, sino que explica por qué. Entonces lo que va a hacer en la dialéctica trascendental es tomar todos y cada uno de los argumentos de la metafísica y mostrar qué falencia, qué deficiencia tiene. O sea, va a ser algo muy específico. Va a decirle a la psicología racional que dice que el alma es simple, que es una sustancia, que es un sujeto y que es inmortal, ¿sí? Va a decir, todo eso que decís está basado en un error. Le va a decir a los teólogos que dicen, Dios existe por esto y por esto, le va a decir, discúlpame, lo siento en el alma, pero esas pruebas no son pruebas. Y le va a decir acerca a los cosmólogos, le va a decir, vos debieras callarte la boca porque tu compañero de enfrente dice exactamente lo contrario que vos y ha utilizado un procedimiento lógico tan intachable como el tuyo. ¿Sí? Esto es, Kant es como que pone una bomba en el medio del edificio de la metafísica, hace detonar esa bomba y de la metafísica no queda absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo que hace es mostrar que hay una insuficiencia de base en las pretensiones de la metafísica, que es el desconocimiento de los límites y la naturaleza de nuestras capacidades cognitivas.
excede esas capacidades cuando pretende conocer algo que está más allá de la experiencia. Ese es el, digamos, el rótulo de todo esto. Bueno, mañana les voy a mandar el trabajo práctico, las notas del trabajo práctico, ¿sí? Para que se pongan contentos, contentas, contentes. Y vayan preparándose, ya nos falta tanto, el 29, recuerden, es el parcial, ¿no? Profesor, le hago una consulta. Buenas tardes. Sí. Es en relación al nuevo trabajo práctico que envía el día jueves, ¿no? Sí. Quería saber si en este trabajo práctico ingresa todo esto que estuvimos viendo, que es lo del módulo de Carpio, más lo del módulo de Caimi. Los Carpio y Caimi son lo mismo. Son similares. Es Sí. lo mismo. O sea, yo se los dije, le dije Carpio y si ustedes quieren como complemento Caimi. ¿Sí? Bueno. Sí, y la próxima clase vamos a terminar con esta parte que es la dialéctica trascendental y vamos a dar la parte de la ética que esa la tienen que tomar del módulo 2 del artículo que yo escribí. ¿No? Bueno, muchas gracias. No, por favor. ¿Algo más? El 29. Otra vez lo de Sartre. ¿Cuántas veces le dije que no entra Sartre? No, dijimos, vamos a dar San Agustín una clase. Y todas las demás las vamos a dedicar acá. ¿O no dije eso? No se enoje. ¿Saben cuántos mails me mandan? Sí, similar. Diciéndome, me llegó el trabajo práctico, corrigió el trabajo práctico. Hay decenas. Tengan piedad de mí. Porque yo me tomo el trabajo de responder a cada uno. No sé si se habrán dado cuenta. Pero eso no quiere decir que lo haga de buen humor. ¿Por qué? Porque tengo muchas cosas para hacer. Son entre el turno tarde y el turno noche, son como 400 alumnos. Ya sé que muchos se han salido del camino, eso es cierto, pero igual, soy un ser humano. Tengan piedad de mí. Profe, después tuve esta clase como todas las otras al Sí, blog. sí, a la página web. Bueno, funciona como un blog, digamos. Bueno, ¿algo más, muchachos? Profe, Sí. una duda que me quedó. Mariana, hoy estuviste callado. Sí, hoy estuve callada. Entonces, ¿los juicios a priori son posibles? Los juicios a priori no. Sintéticos a priori. Los juicios sintéticos a priori son posibles por los esquemas, ¿no? Bueno, digamos, los esquemas son el procedimiento que utiliza nuestra capacidad pasional y sensible para dar lugar a la posibilidad de esos juicios. En realidad los que hacen los juicios son los conceptos, es el entendimiento. Utiliza un medio que son los esquemas. Es un puente, los esquemas son puentes. Sí. Igual no, ustedes si quieren, en la parte del examen, que es de desarrollo, ahí pueden explayarse, pero yo no les voy a preguntar. Desarrolle el esquema de la cantidad. Nada de eso. ¿Sí? Ya les digo, si yo hablo de los esquemas, es para darle coherencia a la clase. ¿Sí? Para que sea suficiente. Pero eso no quiere decir que yo les vaya a preguntar naturaleza y función del yo trascendental, o del yo pienso. ¿Sí? O sea, a lo que apunta que nosotros estudiemos esto, insisto, es que ustedes tengan una noticia de lo que, sí, voy a mandarlo, de lo que es una teoría del conocimiento.
para eso. Para aportarles una forma de pensar que es consistente, ¿sí? Que es pertinente, etcétera, etcétera. Bueno, ¿nos vamos? ¿Se entiende por qué? Se entiende porque estuvo 11 años, ¿no? Para escribirlo. Sí, tal cual, tal cual. Y después hay una segunda edición, 7 años después hace una segunda edición donde cambia un montón de cosas, ¿eh? No se crean ustedes que la dejó ahí nomás. Lo que pasa es que entre la primera edición y la segunda, Kant escribió un libro que se llama Los Prolegómenos, que tenía la intención de clarificar las cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Las oscureció terriblemente. Entonces lo que hizo fue escribir una segunda edición, que si ustedes leen la crítica van a ver que dice A y B. A es la primera edición, B la segunda. En muchos casos es lo mismo, pero hay otros casos que son muy diferentes. ¿Sí? Muy diferentes. Cambia fundamentalmente en la segunda edición el papel de la imaginación, de la cual no hemos hablado, pero que es fundamental. La imaginación. Así que bueno, ¿listo? ¿Nos vamos? ¿Sí? Buen estudio. Sí. Chao, profe. Gracias. No, Chao, por profe, favor. gracias. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Chao, buenas noches. Los Buenas